En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la tercera semana de Pascua. Seguimos celebrando con gozo y alegría que el Señor ha resucitado, que el Señor vive y que Él está presente en medio de la comunidad de sus seguidores, de los creyentes cristianos. Vamos a celebrar en este todavía clima, como digo, de alegría y de gozo, esta celebración. Y al comenzar lo hacemos como siempre, purificando nuestros corazones, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que abres las puertas de tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu, acrecienta la gracia que has dado a tus hijos para que, purificados ya de sus pecados, alcancen todas tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la vida de lo justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles, y no la habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentório, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos viendo todo este tiempo de Pascua cómo, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los primeros cristianos van dando testimonio del Señor Jesús, van predicando, y cómo, lo dice más de una vez el libro de los Hechos, cientos o miles de personas se van adhiriendo a la fe cristiana y van pidiendo el bautismo en nombre del Señor Jesús. Y lo estamos viendo todos estos días. Sin embargo, el propio San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy desde el principio, estamos hablando hoy del capítulo 7 de los Hechos, ya desde el principio empieza a hacernos ver que no todo el mundo va a aceptar la fe en Jesús, que no todo el mundo va a pedir el bautismo en el nombre de Jesús, sino que hay muchos, que van a perseguir, que van a buscar la pelea con los que predican, y van a llegar a la persecución e incluso hasta la muerte y el martirio. Y es lo que hoy, desde ayer ya, estamos leyendo en el libro de los Hechos con Esteban, con San Esteban, el primer mártir del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque a muchos les sienta mal, ellos que conocían perfectamente la ley de Moisés y que conocían su propia fe, su propia religión, les sentaba mal que oír de esta gente, lo oíamos en los discursos de Pedro y ayer en Esteban, como les dice: vosotros sois los que habéis matado al justo, al gran profeta, al Mesías, al que Dios había enviado, vosotros lo habéis matado. Anteayer en el discurso Pedro decía: por vuestra ignorancia, porque vosotros no es que hayáis tenido mala fe o malas intenciones, sino que por ignorancia habéis consentido esto. Y hoy vemos a Esteban que está declarando delante del Sanedrín, y lo que les dice es eso, es que vosotros en el Antiguo Testamento habéis ido matando a los profetas cuando no han dicho las palabras que vosotros queríais oír. Y entonces habéis matado a los profetas. Y ahora mataron a los que anunciaban la venida del justo, y vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Es decir, las acusaciones que hacen, lógicamente,
despiertan el odio y despiertan el afán de venganza en estos que están oyendo estas palabras, porque ellos se creen los justos, ellos se creen los verdaderos cumplidores de la ley de Moisés. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia, porque les estaba contando las verdades del barquero, les estaba diciendo eso. Pero vosotros que os creéis los justos, los que verdaderamente obedecéis la ley de Moisés, no miráis hacia vuestra o hacia nuestra, porque él es judío también, propia historia. Si es que a los profetas los habéis ido matando unos a otros, es que no habéis hecho caso de lo que os han dicho, no habéis sabido interpretar las palabras de los profetas hablando del siervo de Yahvé, que sería pues eso, masacrado y sacrificado en la cruz. Bueno, pues a ese es al que yo vengo a predicar. Y por eso, lleno del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y eso es lo que ya no pueden de ninguna manera consentir los miembros del Sanedrín. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. No podían escuchar esas acusaciones, porque eso, en el fondo, tendría que remover los corazones. Sin embargo, ellos, en su soberbia, en su autosuficiencia, estaban convencidos de que lo habían hecho bien. Y ahí tenemos ya, como digo, el primer mártir de nuestra historia cristiana. Hemos visto a Pedro predicando, hemos visto al resto de los apóstoles también dando testimonio del Señor y hemos visto cómo mucha gente se adhería a la fe bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Pero también vemos hoy a otra mucha gente que de ninguna manera puede aceptar la palabra del Señor y se revuelve contra él, sacrificando a aquellos que lo predican. Y San Lucas, en este pasaje, nos presenta ya, curiosamente, al que va a ser luego el gran apóstol de la fe, a San Pablo. Pero nos lo presenta como adhiriéndose al martirio de Esteban. Es decir, digamos que justificando perfectamente lo que estaban haciendo con Esteban. Saulo, bueno, primero nos dice que dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía: Jesús, recibe mi espíritu. Y termina diciendo: Saulo aprobaba su ejecución. Nos va a presentar a Pablo como diciendo: bueno, pues uno de esos perseguidores de la fe luego va a ser el gran predicador y el gran defensor de la fe. Pero termina el pasaje de hoy diciéndonos cómo Esteban, al estilo de Jesús, muere perdonando a los que le están asesinando, a los que le están sacrificando. Así es Esteban, muere perdonando, como tantos otros mártires a lo largo de nuestra historia, que han sabido también derramar su sangre perdonando a aquellos que le sacrificaban. Y en el Evangelio estamos empezando a leer en el capítulo 6 de San Juan lo que llamaríamos los Evangelios del pan, donde Jesús se autocalifica a sí mismo como el pan de la vida. Él, en unos momentos antes, en unos capítulos anteriores, había multiplicado los panes. Y entonces, claro, como la gente va hacia él
pues les echa en cara que solamente han venido porque han visto esa multiplicación de panes, porque han saciado el hambre física con esos panes. Pero Él quiere hablar de otra cosa mucho más importante, que es la fe en Él. Y Él, como digo, se autodefine como pan de vida. Le preguntan, bueno, aparte de esto que hemos visto, que has multiplicado los panes, ¿qué otras cosas, qué otros signos haces para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Porque también nos dio pan Moisés en el desierto. Y entonces Él les dice, lo primero no fue Moisés, fue nuestro Padre del cielo. Porque del Padre del cielo viene todo bien, del Padre del cielo viene todo beneficio para el hombre. Él nos dio el pan del cielo, no Moisés, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahí se descubre otra dimensión. Ya no es el pan que alimenta el cuerpo, que sacia la necesidad física, da vida al mundo, es otro pan. Y los que le están escuchando, al descubrir, digamos, esa otra dimensión, pan que da vida al mundo, le dicen, pues danos ese pan. Y ahí está la gran definición. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Está invitándoles a creer en Él. El que cree en mí no tendrá sed. Ese es el Jesús también en el que nosotros creemos o al que nosotros creemos. Ese es el Jesús del que dan testimonio aquellos primitivos cristianos, empezando por Pedro, dan testimonio de Él, hasta incluso, como hemos visto en la lectura de hoy, derramar su sangre por dar testimonio del amor de Dios manifestado en Cristo. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Cristo. Y también la invitación sigue estando presente hoy, en nuestros días, para todos y cada uno de nosotros. Dad testimonio del pan de vida, dad testimonio del amor de Dios, dad testimonio del amor de Cristo. Esa es la invitación que hoy también se nos hace. Al escuchar esta palabra de Dios de hoy, nosotros decimos, creemos en ti, y creyendo en ti no tendremos sed jamás, pero porque creemos en ti tenemos que dar testimonio hasta el extremo de tu amor en el mundo y en la sociedad en que vivimos. Una sociedad que necesita ese mensaje de amor, quizá hoy más que nunca, o si no más que nunca, lo necesita y con mucha intensidad. Vamos, por tanto, a pedirle al Señor que nosotros también tengamos el coraje y la valentía de dar testimonio del amor de Dios en nuestro mundo. Vamos a pedírselo así al Señor. Roguemos a Dios, con la confianza que nos da formar parte de la comunidad que su Hijo constituyó mediante su muerte y resurrección. Para que la Iglesia de Cristo tenga hoy la misma valentía que los apóstoles en anunciar el Evangelio a pesar de las contrariedades del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las relaciones por los cristianos entre todos los hombres se desarrollen en un clima de amor y de comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la presencia de Cristo resucitado ayude y consuele a cuantos sufren las enfermedades del dolor, el abandono y la soledad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los aquí presentes sepamos obedecer a Dios antes que a los hombres, demos la fiel
testimonio de la resurrección de Cristo por nuestras obras y palabras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, que resucitaste a Jesús de entre los muertos y lo sentaste a tu derecha, concédenos seguir tus huellas, siendo testigos vivos y valientes de su Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quienes diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Luis Alfredo, Emiliano y Cándida. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, llenos de alegría, por sabernos, porque lo somos, hijos de Dios, vamos a dar gracias al Padre con la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es Jesucristo resucitado, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entre, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo en estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.